La palabra del Señor dice así en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchos cristianos pegan el grito al cielo y dicen: la Navidad es pagana, hermanos. Las personas que celebran la Navidad no son cristianos evangélicos. Es una iglesia que es tradicional, metida en la iglesia evangélica. Nosotros celebramos la Navidad como el mundo lo celebra. Sin embargo, todos los cristianos evangélicos de una u otra forma formamos parte de la celebración que se dice que es pagana. Algunos comemos un tamalito a medianoche, es la tradición. Algunos regalamos cosas, es la tradición de regalos, de cambio de regalos. Algunos las lucecitas. Total que cualquier persona toma parte de esto. Pero la iglesia evangélica como tal no se pone a celebrar la Navidad como el mundo lo concibe. El año pasado, en esta misma fecha, estuvimos hablando sobre la verdadera Navidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy aquí? Si alguien puede decir: no, si no estamos celebrando la Navidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos celebrando la natividad del Señor, que es otra cosa muy distinta. El nacimiento de Jesucristo no fue un 24 de diciembre, eso se sabe. No hay un registro que diga qué fecha es, pero yo trataba de pensar, si usted hubiese nacido durante el conflicto armado y que los señores hubiesen quemado el registro civil y no hay ningún registro del día que usted nació, se muere su papá y nadie sabe, por no saber el día, ¿no celebraría su cumpleaños? Más de algún día diría: voy a tomar este día para celebrar mi cumpleaños. Porque quiero o no, cada año va a cumplir un año. Entonces, desde ese aspecto, hermanos, nosotros celebramos de que de que Jesús un día nació. Y nació con un propósito. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y para poder empezar, porque solo dos preguntas voy a responder en esta noche a la luz de la Escritura. ¿Por qué nació Cristo y para qué nació Cristo? Pero para poder empezar a hablar de eso, tenemos que entender algo, hermanos. Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor, tenía una personalidad muy distinta a la nuestra. Él es 100% Dios, 100% humano. El Jesús divino, el Hijo de Dios, la persona del Trino Dios, que se conoce como el Hijo de Dios, existía desde la eternidad hasta la eternidad. Lo dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, o sea, junto a Dios.
Entonces, ¿quién nació hace 2020 y tantos años en Belén de Judea? El Jesús divino se unió y vino a esta tierra por medio de una virgen. Entonces, ese Jesús divino que ha existido por siempre, humanado en una mujer, da como resultado el Jesús histórico, que es el que nosotros siempre hablamos. El Jesús hombre. El Jesús que nació ese día humanamente, se humanó y nació, porque vuelvo a repetir que el Jesús divino nunca nació, Él es eterno. Pero el Jesús humano nació en ese momento para caminar 33 años de su vida sobre esta tierra, para ir a morir en una cruz por usted y por mí. Si celebramos la muerte de Cristo y lo recordamos en la Santa Cena y decimos Jesús murió por mí y decimos gracias Señor, ¿por qué no podemos celebrar su nacimiento? Porque en el momento de que Él nace de una virgen, inicia el camino al Calvario. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿por qué nació Jesús? La Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. O sea que está hablando proféticamente de un niño. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Porque fue profetizado. Y oiga cómo profetizó el nacimiento del Señor el profeta Isaías, que ese niño, dice, su nombre iba a ser admirable. Alguien que nazca de una virgen sin la intervención de un varón, eso es admirable. Iba a aparecer para hacer algo muy distinto a lo que la humanidad estaba acostumbrada a ver. Dice que su nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte. Y eso me gusta de Isaías, Padre eterno. ¿Sabe qué está diciendo Isaías en la profecía del niño? Que es el Dios trino, el Dios divino, el que iba a aparecer, que sí, iba a dejar su trono de gloria para venirse. El Dios grande se iba a convertir en una nave. Porque ven, hermano, nosotros, en comparación a lo eterno, ¿qué somos? No somos nada. Tristemente, el hombre se siente Dios, pero es un Dios chiquitito, porque en comparación a Dios, nosotros no somos nada. Entonces vea esto, el niño dice si era Padre eterno, príncipe de paz, y sigue diciendo Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y oigan, ¿por qué se iba a hacer eso? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué nació Jesús? Porque Dios lo prometió. ¿Saben desde dónde promete Dios el nacimiento de Jesús? Alguien me puede, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, aparece ahí el nacimiento de Jesús prometido por Dios eterno. Génesis 3:15, el protoevangelio, en donde dice, en donde dice que iba a aparecer la simiente de una mujer, que está profetizado, está hablando ahí que iba a aparecer de una mujer, alguien que iba a machucarle la cabeza al que había hecho caer a Eva y a Adán y a la humanidad entera. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Porque Dios lo prometió. La promesa estaba, iba el Dios mismo iba a tomar forma humana. Era una promesa, y miren, mis queridos hermanos, lo que Dios promete lo cumple. El asunto es que Dios tiene tiempos. Oiga, Él lo prometió inmediatamente después
de haber creado el huerto de Edén, de haber puesto al hombre y la mujer ahí, promete eso porque vio que el hombre había fallado, había pecado, había hecho lo contrario de lo que Dios le había mandado. Entonces dice, va a llegar un momento en donde va a aparecer alguien. La esencia misma de Dios va a aparecer ahí. El Dios mismo va a aparecer ahí. El asunto que no se entendió de cuánto tiempo iba a durar en la venida de Él. Entonces, estaba profetizado, estaba prometido por Dios en los designios divinos, en el trono del cielo, yo no sé, en las sesiones que hace el Dios eterno con sus arcángeles y querubines, quizás Él le había anunciado que iba a nacer un niño y eso debía cumplirse. ¿Cuándo iba a ser? Cuando Dios hubiese visto el tiempo exacto. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Porque fue bautizado. ¿Por qué nació Jesús? Porque el tiempo ya había llegado. Dice lo que leímos en Gálatas capítulo 4, y eso es lo que a mí me estuvo sonando mucho tiempo en mi cabeza. Yo decía, ¿y qué voy a predicar el 24? Y oye que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que había un tiempo establecido por Dios. Dijo, cuando llegue ese tiempo, va a aparecer una virgen ahí, va a llegar el Espíritu Santo y va a poner el esperma divino ahí para que nazca el santo ser. Hubo un cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Porque el tiempo se había cumplido. ¿Y qué tiempo se había cumplido? La humanidad estaba bajo la dispensación de la ley. Dios había dado la ley para que la gente que viviera en ese tiempo siguiera estrictamente la ley como Dios lo había mandado. Ninguna persona pudo seguir la ley. Ninguna persona cumplió la ley. Nadie. Entonces, cuando Dios vio que la ley solo servía para señalar el pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y no había una puerta de salida, que todo el mundo era señalado como pecador, pero nadie podía encontrar una salida a ese pecado, viene Dios y dice, se cumple ese tiempo. El tiempo de la dispensación de la ley se acaba porque tengo que llegar y poner una dispensación. Entonces se cumplió el tiempo. Ya había llegado. Cuando la ley sí servía para algo muy importante, señalar el pecado, pero no había dentro de la ley algo que pudiese justificar a los hijos de Dios, a la humanidad. Y lo dice la Biblia, Romanos 3:20, Pablo dando una disertación de cómo Dios establece la gracia en comparación a la ley. Dice Pablo, 3:20 de Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? ¿Saben cuál es la función de la ley? Demostrarnos nosotros el pecado. Pero ¿cómo nos justificamos ante Dios si la ley no abre una puerta de justificación? Y hoy como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nació Jesucristo? El tiempo había llegado, porque la humanidad necesitaba con urgencia un Salvador. Para que apareciera el Salvador en el mundo había llegado. Entonces, ¿por qué nació Jesús? Él nació para que entrara en vigencia una palabra preciosa que se llama perdón de pecados. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que el nacimiento de Jesús tuvo un propósito? ¿Sabe qué fue lo que vio Dios en la humanidad entera para que apareciera Jesús y trastornara al mundo? Lo que vio es que la humanidad estaba
hundir en sus delitos y pecados. ¿Qué fue lo que provocó el nacimiento de Jesús? Es de que la humanidad se estaba muriendo en delitos y pecados, porque sabían el que era pecado, sin embargo lo seguían haciendo. La ley les anunciaba el pecado. Eso es robar. No robarás. Robaban. Eso es mentir. La ley dice, no mentirás. ¿Qué hacían? Mentían. La ley decía, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan lo otro, porque es pecado. La gente que hacía, lo hacía. Porque la humanidad, mis amados hermanos, la naturaleza humana está inclinada a hacer el mal. Alguien dijo en una ocasión, ¿por qué dicen eso del pecado original? ¿Cómo está eso? Yo no entiendo, porque cuando uno recibe una criatura recién nacida es una belleza, es un angelito del Señor, y cuando va creciendo y va aprendiendo a caminar y empieza a aprender a hablar, ¡ay, qué belleza! Sí, pero veamos la naturaleza de esa criatura. Regálele a un niño de, no sé, 3 meses, 4 meses, le dio un juguete y le dice, esto es tuyo, papayito, o esto es tuyo, mamita. Y el niño feliz con su juguete, póngale a otro niño a la par que le quite ese juguete. ¿Qué hace el niño? Llora, hace berrinche, le pega al otro y le quita su juguete y dice, es mío. ¿Cómo se llama esa acción? Eso es un egoísmo. Eso es pecado. ¿Quién enseña al niño a hacer eso? ¿Quién enseñó al niño cuando ya le empezaron sus dientecitos, que cuando la mamá no le da el pecho a la hora y la mamá le da el pecho y le mueve, le dice que se lo come? ¿Quién enseñó eso? La naturaleza humana, hermanos, está inclinada a pecar. Y el ser humano constantemente peca. La ley estaba señalando el pecado, pero no le daba una salida al pecador. Entonces viene y dice Pablo, se cumplió el tiempo y Dios dijo, es necesario que nazca ese personaje precioso, en donde el Hijo de Dios se humana en una criatura tan pequeñita y se convierte en el Jesús histórico que es el Jesús el Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, lo que provocó el nacimiento del Hijo de Dios es el pecado de la humanidad, y Dios necesitaba implementar otra dispensación. La ley no le funcionó, la ley no funcionó para el pueblo. Tenía que haber algo más. ¿Y sabe cómo se llama esa dispensación que se necesitaba? Se llama la gracia. Cuando nace Jesús, la humanidad empieza a disfrutar, en ese nacimiento de ese niño, empieza a disfrutar ya la gracia, porque 33 años después, Él iba a permitir que se colgara en un madero, iba a entregar su vida para que todo aquel pecador pudiese alcanzar perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, cuando el cristiano evangélico entiende que el nacimiento de Jesús en Belén de Judea es el principio del camino al Calvario, para que Él muera ahí, para que mis pecados fuesen perdonados, entiende que es importante elevarle una acción de gracias a Dios porque Él nació. Porque el tiempo se había cumplido y Él nació para morir en la cruz del Calvario, y que yo como ser humano no muriera ahí, sino que Él pagó mis pecados. ¿Para qué nació Jesús? Lo leímos en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, dice, Jesús, porque Él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nacimiento de Jesús hace que entre en vigencia el perdón de pecados.
Ay, sí, hermano, pero tenía que ser después de la cruz del Calvario, cuando Él murió, en donde Él empieza a perdonar pecados. No, ese fue el gran problema con los religiosos del tiempo, porque cuando Jesús inicia su ministerio, Él empezó a perdonar pecados. Veamos algunos textos ahí para que veamos. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué necesitaba el paralítico, hermano? Porque, amigos, esa historia es cuando abren el techo de la casa, los cuatro amigos bajan al paralítico frente de Jesús, porque la casa estaba tan llena, no podía entrar. ¿Cuál era la idea de los amigos? ¿Qué necesitaba el paralítico? Caminar, ser sano. Y viene Jesús y dice: tus pecados son perdonados. Hermanos, muchas personas necesitan de Dios no el perdón de pecados, sino que recibir los milagros que Él hace. Permítame, si Dios me sana, entonces le creo. Si Dios hace esto conmigo, entonces le sigo. Si Dios me responde a lo que yo estoy pidiendo, entonces le acepto. Dígame usted, ¿quién es uno para aceptar a Jesús? Yo una vez me puse a pensar, ¿cómo estoy tan mal en mi teología? Yo no he aceptado a Jesús nunca. Él me aceptó a mí. Él fue el que dijo: hay un pecador hundido, entiendo el pecado, así como estás, te acepto, ven. Él me aceptó a mí, entonces yo le recibí en mi corazón. El ser humano está tan perdido en sus pecados que él dice: si Dios hace esto por mí, entonces yo le acepto. ¿Quién es uno para eso? ¿Por qué voy a condicionar a Dios? Si Él nació con el propósito de perdonar pecados, nosotros, mis queridos hermanos, antes de necesitar un milagro de sanidad, necesitamos un milagro de sanidad interior, de sanidad divina, de sanidad del alma. ¿Y cómo se alcanza eso? Siendo perdonados nuestros pecados. Una vez le dije a una persona: mi hermano, ¿cómo está con el Señor? Porque yo sabía que él hacía un rato que se había apartado con el Señor. Le digo: ¿cómo está con el Señor? ¿Quiere usted ponerse a cuentas con Dios antes que yo ore por su sanidad? Y me dijo: no, mi hermano, que Dios me sane, después vamos a ver si le sigo. Si él moría ese día por no recibir a Cristo Jesús, ¿a dónde se iba? Pero si él abría su corazón y decía: Señor, ven a mi vida, aún esa enfermedad que estaba la vida, él tenía un futuro asegurado. Fuimos con una señora que estaba paralítica durante, no sé, 6 años. Y tristemente es pariente mío por parte de mi mamá. Y yo le fui a orar y le dije: mira, le dio con todo mi corazón, vengo a decirte, ¿por qué no le abriste tu corazón al Señor? Y así, aún si falleciese esta enfermedad que tenía este vacío, porque Dios así lo promete. Dice: no, lo voy a pensar. Tristemente pensándolo, si le habría su corazón fallecido. Porque muchas veces nosotros esperamos que ese Señor Salvador que nació nos haga todo lo que nosotros necesitamos, pero menos abrir el corazón para que Él gobierne nuestra vida. ¿Saben para qué nació Jesús, hermano? Para entrar a nuestras vidas, para transformar nuestras vidas y para hacer nuestra vida una verdadera vida. Sin Cristo Jesús no es vida, hermano. ¿Sabe qué es una persona que anda en este mundo sin Cristo? Es una persona que existe, no es una persona que vive, es alguien que existe ahí. Ahí está, duerme, se despierta, se alimenta, trabaja, va a dormir, se despierta, él existe. La persona que tiene a Cristo en su corazón vive porque inicia la vida eterna en él. Ese fue el propósito de por qué Jesús nació. Veamos otro texto donde Jesús perdona pecado, Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, oigan eso, y el evangelista hace énfasis en eso. Y la Reina Valera adorna mucho esta palabra, ¿verdad?
Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Quién estaba ahí? Una mujer, dice la Biblia, pecadora. El original dice otra cosa más fuerte, pero dejémoslo en pecadora, que estaba tan conmovida de estar ahí con Jesús, que lloraba, dice, con sus cabellos, enjugaba los pies del Señor, que le caían las lágrimas a los pies, ya le había echado la loción, el perfume, y le enjugaba y lo besaba. Y oye, Jesús, como le dice en el versículo 48 del capítulo 7 de Lucas, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde es? En el original griego dice que era una mujer que hacía alegre para adornar la palabra. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Si Jesús no hubiese nacido y no 30 años después de su nacimiento, esa mujer hubiese oído de los labios de Jesús esa palabra. Como llegó el cumplimiento del tiempo, en donde la gente no solamente iba a oír la ley señalando los pecados, no hagan esto, no hagan lo otro, no aquello. Llegó el cumplimiento del tiempo de que eso iba a terminar, en donde iba a aparecer alguien que le iba a decir, es cierto que eres pecador, es cierto que eres pecadora, pero yo te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben cuál es la palabra más preciosa que el ser humano puede escuchar en su vida? Tus pecados te son perdonados. ¿Ha usted hablado con una persona que tiene un cargo de conciencia terrible? ¿Ha platicado alguna vez con alguien que tiene un sentimiento de culpa horrible? ¿Ha platicado usted con él? ¿Alguien ha platicado? ¿Sabe qué es lo que necesita esa persona? Que alguien le diga, dice el Señor que tus pecados te son perdonados. Cuando alguien está con un sentimiento de culpa, cuando alguien se siente el hombre o la mujer más pecadora del mundo, mi querido hermano, esa persona no está pensando en que va a ir a almorzar al pueblo campero, o que esto, o que va a ganar tanto. No, lo que está esperando es que alguien le diga, Dios dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando escuchan eso, cuando alguien lo dirige a la luz de la Escritura, le dice, bendito Señor Jesucristo, que nació, aquí te dice, tus pecados son perdonados. Si le recibes en tu corazón, esas personas sienten una nueva vida. Alguien le dice, pero en verdad Dios me perdona. Dios te perdona. Mis hermanos, bendito el Señor Dios Todopoderoso, que nosotros nacimos en la gracia. Porque si usted hubiera nacido en la ley, otra cosa sería. Jesús nació para establecer una nueva dispensación, se llama la gracia. ¿Sabe cómo lo dice Pablo? Porque el término de dispensación dice, es que eso no es teológico, no es bíblico. ¿Saben cómo lo dice Pablo? Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y oigan, 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Saben qué está diciendo ahí, hermanos? La ley decía, Él es pecador porque hace esto. Viene Pablo, dice,
Pero bendito sea el Señor que con Cristo Jesús, que nos trajo el Evangelio, que son las nuevas noticias, las buenas y nuevas noticias, vengo ahora yo, que soy el más pequeño, dice, y anuncio ese Evangelio a los gentiles. ¿Y saben qué está diciendo Pablo? Que todo aquel que es pecador puede alcanzar perdón de pecados. Entonces, mis queridos hermanos, es una bendición que Cristo haya nacido. Es una bendición que Jesús se humanó y apareció en el vientre de María. A los 9 meses salió de ese vientre como todos nosotros salimos y empezó a crecer como una persona como nosotros, para que a los 30 años estableciera su ministerio y dijera: señores, les traigo las buenas noticias. La ley les dice que todo es pecado y que no hay perdón. Les digo algo: ese pecado puede ser perdonado. Si tan solo viésemos a Cristo con ojos de fe, hermanos, alcanzamos el perdón de pecados. Y voy corriendo porque el tiempo se nos fue. Lo último que quiero hablar con ustedes: ¿para qué nació Jesús? Para que con su muerte aplacara la ira de Dios y nos reconciliara con Él. Mis hermanos, una cosa muy importante: ¿saben que Jesús nació para morir? Él nació para morir. Y Él sabía que iba a morir. Pero ahora le digo una cosa a usted: ¿sabe que usted y yo nacimos para morir? ¿O no vamos a morir? Les cuento algo, le doy una noticia. Vamos a morir. Algún día de esto, ¿no? Alguien dice: hermano, no sé cómo le gusta hablar de la parte de Dios, no vamos a morir. Yo me recuerdo muy bien que una vez veníamos con mi hermano platicando y me decía: fíjate que cuando tengamos tal edad vamos a tener esto, aquello y lo otro vamos a hacer. Él me decía que cuando él tuviera 50 años de edad, iba a tener 53 años de edad, iba a tener montado en el mundo. ¿Sabe qué años tenía cuando se murió? Tenía 30 años. Y los planes estaban haciendo 29 años, él tenía 29 años, yo tenía 32. Estaban haciendo planes. Y él pensaba vivir hasta los 50 años. Y me decía: cuando tenga 50 años, lo que no pensaba era que un día se iba a morir. Y desde ahí empecé a entender que nosotros un día vamos a morir. Y es por eso que el Señor Jesucristo vino, para que nosotros comprendiéramos que si un día morimos físicamente, no vamos a morir espiritualmente. Mis hermanos, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que no ha nacido el Señor Jesús en su corazón, se constituye un enemigo de Dios. Entonces Jesús nació para morir, y que con la muerte de Él nosotros nos convirtiéramos en amigos de Dios. Dice Colosenses 1:21 en el lenguaje actual, dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. ¿Qué éramos de Dios? Enemigos. Pues pensaban y hacían lo malo. Ahora les pregunto: hoy en día no pensamos lo malo, no hacemos lo malo. Sin embargo, dice, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. O sea que ahora, si bien yo tenemos pensamientos malos, pero vamos al Señor: perdóname, he tenido pensamientos malos, perdóname, Padre eterno, por Cristo Jesús. Señor, he hecho lo malo, perdóname, Señor, por Cristo Jesús. En Él tenemos perdón. Mis queridos hermanos, ¿saben que la gente que no tiene a Cristo Jesús, hoy supuestamente celebrando la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, saben que ya se tomaron saber cuántas botellas de Johnny Walker, de venado especial, de chiricuta, o no sé qué se han tomado?
Y ahí están alegres diciendo que están celebrando Navidad. En algunos otros lugares tienen música a todo volumen de un montón de cosas. En otros lados se están peleando, empezaron en la noche diciendo, hoy en Navidad vamos a hacer tamales, hacer una cena, y terminan ganándose el chongo. ¿Saben por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no saben qué es la verdadera vida. Porque no saben en realidad qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ellos se constituyen enemigos de Dios. Hermanos queridos, muchas veces nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios y que cometemos un sinfín de pecados. Y nosotros mismos nos apartamos del Dios eterno. Y apartarse del Dios eterno provoca la ira de Dios. Y por eso es que nació Jesús, para que nosotros, aún apartados de Él, volvamos a Él por medio de Jesús y su ira se apacigüe. ¿Saben lo que dice Efesios? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y oigan, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis queridos hermanos, creo que es necesario que la iglesia evangélica, cuando todo el mundo está celebrando la Navidad a su concepción, la iglesia evangélica pueda decir: hermanos, Jesús nació con el propósito de morir en la cruz para que nosotros le viéramos a Él y ya no muramos nosotros. Y que ese anuncio de decir Jesús murió, nació para morir, venga a nosotros a redarguirnos y decir: Dios mío, ¿cómo estoy viviendo? Tú naciste en un pesebre, siendo el Dios eterno, naciste como el niño más pobre que puede existir. Caminaste tu vida, la vida más hermosa del ser humano, y a los 33 dejaste que te clavaran en una cruz solamente por mí. Si Cristo nació para morir por usted, hermano, creo que es digno de que el ser humano lo pueda decir: gracias, Señor, porque por mí moriste y antes de morir tuviste que nacer. Y quiero concluir con esto. Jesús nació para morir en una cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. A ver cómo dice Pedro, 1 Pedro 1:4-5. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabe dónde se llevó Jesús sus pecados? En el cruz del Calvario lo clavó. Todo lo que a usted lo apartaba de Dios, ahí Jesús lo clavó en el cruz. Mis pecados fueron clavados. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que dice Hebreos que cuando nosotros pecamos voluntariamente, hacemos inmunda la sangre del Cordero y volvemos a clavar al Señor Jesús a la cruz. Por eso usted algún día puede pensar y dice: vaya, que yo no nací en el tiempo que crucificaron a Jesús, porque si no, yo sabía que le hubiera hecho el soldado romano que le estaba martillando con clavos las manos del Señor. Yo sabía que hubiera hecho. Le digo una cosa, hermano: cuando nosotros pecamos, somos el soldado romano agarrando el mazo y poniendo los clavos como de 10 pulgadas en el antebrazo de Jesús y le clavamos, lo clavamos nuevamente a la cruz. Por eso es necesario que entendamos que Jesús bendito nació con el propósito de morir, para que nosotros no muriéramos. Y que cada vez que pensemos eso, digamos: Señor, tú naciste y moriste para que yo no muriera.
¿Sabe qué debe ser la iglesia evangélica el día que el mundo se debe olvidar del Señor? Decir, gloria a Dios. El anuncio fue tan precioso que los ángeles se movilizaron y hicieron cosas sobrenaturales para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Señor, yo estoy agradecido contigo. Queridos hermanos y hermanas, que estos días sean días de reflexión, pero más que reflexión, sean días en donde Dios redarguya nuestra vida y nos pongamos a observar cómo estamos viviendo en realidad nuestra vida cristiana. Porque si Cristo viene hoy, ¿dónde estaremos? ¿Sabe usted que un día Cristo va a venir? Yo creo que la primera vez viene como un bebecito precioso, puesto en pañales. Pero la segunda vez viene como un rey de gloria. A ejecutar el juicio. La primera vez vino como una ovejita que enmudeció y que no dijo nada. La segunda vez va a venir como un león rugiente. ¿Cómo estamos? ¿Jesús ha nacido en nuestro corazón? ¿O somos heredores que mató a los niños para que Jesús iba a ser rey se muriera? Hemos matado a Jesús en nuestro corazón aún cuando estaba en un embrión. O ya está en nosotros como el Rey de Gloria, dominando nuestra vida, dirigiéndonos, mis queridos hermanos. Hoy más que nunca es necesario que nos pongamos a pensar, que nos pongamos a adorar y que pongamos a clamar y decir: Señor, ven lo más pronto que puedas, porque yo estoy listo para ir con Cristo. No estoy listo para ir con Cristo Jesús. Amén. Yo le digo al Señor, quisiera que vengas lo más pronto posible, porque si no, imagínate que Cristo Jesús venga en un culto de avivamiento de todos somos en gloria. Y si Cristo viene cuando la iglesia va a ser perseguida, pues hermanos, que Dios bendiga su vida y que nuestra vida sirva para la gloria y honra del Dios Todopoderoso, y que nuestros labios digan: bendito sea el Señor Jesucristo, que nació en Belén de Judea y que murió en la cruz del Calvario, porque por Él es que yo tengo la esperanza de que un día voy a estar en su presencia. ¿Cuántos quieren decir eso? Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. Que nuestra vida esté puesta a los pies del Señor. Que nosotros seamos como los magos de Oriente que fueron que le dieron presentes al Señor. Que lleguemos y le digamos: Señor, yo no tengo oro, no tengo incienso, no tengo mirra, pero tengo mi corazón, Señor. Aquí está. Y Dios nos sentamos con nosotros. ¿Sabe qué hizo nacer a Jesús? Sus pecados y los míos, hermano. Él tenía que borrar sus pecados, por eso nació, por eso murió. Por eso, que el nombre del Señor Jesucristo sea bendito por siempre y por siempre. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, por favor, para que no se te duerma. Cierre sus ojitos. Llegamos a una oración adorando al Señor y digámosle: bendito seas mi Señor Jesucristo, porque una vez naciste, Señor. No sé qué día, no sé qué fecha, pero sé que una vez naciste y te humanaste, porque lo hiciste con el propósito de ir y seguir hasta llegar a la cruz para morir
gracias, Señor, y doy las gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Yo, Señor, no conozco el corazón de cada uno de ellos. Sin embargo, tú sí lo conoces.